que atiendan ¿qué? La condición humana, es lo que decíamos al inicio. La libertad y la determinación. Digamos, porque se nos puede ir la vida, ¿no? En ello, es decir, los problemas se vuelven tan complejos como la violencia o la corrupción, que inclusive generan, hay estructuras y se objetivan diversas fuerzas que atentan contra la vida de los creadores, ¿no? Los hombres y mujeres, ¿no? Bueno, les comentaba que hay todas estas estructuras, el mercado de trabajo, las instituciones, pero también hay este contexto internacional. Esa es la interpretación de este discurso de las epistemologías del sur, de que interpretan que existe a nivel internacional, mundial, cierto desánimo o desencanto de que la teoría social ya no genera respuestas. Si a lo sumo son epistemologías que cruzan, digamos, la realidad, pero no nos dicen qué hacer. Digamos, ese es el contexto eurocéntrico, pero desde las epistemologías del sur se trata de, digamos, para comprendernos a nosotros también tenemos que comprenderlos a ellos, pero de una manera distinta como nos ven, como nos han visto, es de colonizar el conocimiento, es decir, verlos como una pluralidad donde todos los discursos, donde los discursos y las epistemologías son infinitas. Los discursos científicos eurocéntricos es la propuesta de Santos, Boaventura de Santos, de que los conocimientos, el conocimiento humano es infinito, es humano porque es humano. Es decir, hay una pluriversalidad de conocimientos, y la teoría social también debe ser así. Es decir, que la teoría social debe de reconocer esta pluriversalidad de significados, de formas de ser, horizontes de sentido, pero darles un tratamiento también científico, pero con la idea de que las comunidades puedan vincularse y generar teorías no universales, es decir, una teoría universal, abstracta, una teoría que explique la realidad, que sean abarcadoras, cuando intentan abarcar, digamos, la comprensión de los pueblos, de los dominados, de las mujeres, etcétera, etcétera, pues ponen todo debajo de este sistema. La idea está en que el conocimiento humano es mucho más rico que eso, y la ciencia social en la actualidad debe de jugar con todo ello, ¿no? Ver las contradicciones, reconocer los discursos de los seres humanos, sus desigualdades en raza, género, etcétera, etcétera. Es un ejercicio y un estado de ánimo muy interesante, porque parece que hacia allá va todo, y es una propuesta del sur. Digamos, ya hay antecedentes, como la filosofía de liberación, Haber, Levinas, pero digamos, aquí hay propuestas originales que no quieren ser universales, sino que quieren ser integradoras. Universalidad en el sentido de integración, no universalidad de que decir nosotros desde el sur vemos todo y así va a ser, sino comprensiva. Eso es lo que decimos relacional. Él habla, autor Santos, es la época en Europa, en Estados Unidos, es la ausencia de los sustantivos por los adjetivos, es decir, ya no hay grandes conceptos en la teoría social como socialismo, comunismo, sino que ahora no hay el concepto de democracia, ahora es democracia deliberativa, democracia participativa, digamos, ahora ya no hay grandes sustantivos, sino que son los adjetivos que uno le va poniendo añadidos para explicar. Yo creo que eso es valioso, pero ese tipo de contribuciones, pero lo que propone Santos es un giro, en verdad, un giro relacional muy interesante de, digamos, integrar en lugar de ir parcializando el conocimiento, más bien es darle un giro relacional para considerar otra vez las distintas perspectivas e integrarlas, considerarlas, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos configurativos al final de la exposición. Qué importancia tienen los conceptos de la ciencia, también son importantes, pero la idea está en que los conceptos de la ciencia configurativa, de la metodología configurativa, se puede alimentar tanto de la teoría, tanto de otras formas de razonamiento de la vida cotidiana y generar vínculos, y así se va construyendo la teoría social.
como un entramado, como dice Adorno, como un racimo de uvas. La metáfora. Muy bonita, pero es muy interesante. Bueno, les comento que esto son muy importantes las comunidades científicas. Hay distintas estructuras, mediaciones de diverso orden que han influido en el estado del ánimo de los académicos, de los científicos. Y ese estado de ánimo es un estado no solamente emotivo, sino que es un horizonte de sentido, les da sentido a su práctica científica, pero es relacional. Es decir, el estado de ánimo que tengamos en las comunidades científicas va a impactar mucho en el vínculo directo o indirecto que vamos a tener con quienes, pues con nuestros estudiantes, con nuestros asesorados, con nuestros colegas, con las autoridades o de las instituciones, con otras comunidades científicas. A mí me ha llamado mucho la atención sobre estas figuras que han desaparecido, por ejemplo, de los discípulos, que han desaparecido ahora por los ayudantes y los asistentes, donde la comunicación y la transmisión de saberes ya no es tan como en la ciencia, la idea de Newton, de que la ciencia debe ser algo que debe ser transmitido a través de las generaciones. Es decir, hay un momento en que ya no voy a estar aquí, entonces te voy a dejar la batuta y ahí tú te haces caso de criticarlo, lo que yo he hecho y seguir contribuyendo al debate. Digamos, esa relación entre profesor, investigador, asesorado, tutor, pues va desapareciendo. Inclusive hay, platicando con los académicos de la universidad, hay unos que dicen, yo no quiero formar discípulos, es un conocimiento, podemos hablarlo así sociológicamente, es un conocimiento, una actitud orgullosa también, que no quiere compartir cosas o que trabajan desde su casa, pero la verdad es que la actitud ahora pues parece ser más abierta, más relacional, más integrativa. Es decir, los investigadores, nosotros los investigadores, no hacemos ciencia solos. Necesitamos de ustedes para que nos critiquen, para que nos lean y para que entre los dos podamos generar investigación. O sea, la tesis es un producto no de ustedes ni del asesor, sino de los dos y del sínodo que va a revisar, ¿no? Es la investigación es social. Nadie hace solo ciencia en su escritorio, ¿no? Sin embargo, pues no todas las comunidades científicas son así, no son homogéneas, siempre hay diferencias, hay relaciones de poder, un cambio de paradigma es un cambio, como dice Kuhn, de comunidades, acuerdos, consensos. El paradigma llamado relacional, pues no es un paradigma en ese sentido, de que todas las comunidades estén de acuerdo en esta nueva idea novedosa y que haya un consenso generalizado, ¿no? Lo que pasa es que en Inglaterra está, hasta decirlo, está como de moda, pero también tiene su historia, pero este realismo crítico, sociología relacional, va impactando a los discursos, y sobre todo a Latinoamérica. Pero hay comunidades que no lo conocen, no les interesa conocerlo. Pero la idea de las ciencias sociales es esta idea de apertura. Digamos, hay topics o digamos, hay temas apremiantes de la realidad social: la desigualdad, la pobreza, la precariedad, la violencia, los derechos humanos, el género, los problemas de género, problemas ambientales, entre muchos otros, ¿no? Digamos, uno puede ver los temas que están en la investigación sociológica viendo los temas de las revistas científicas, las problemáticas que tienen. Digamos, la sociología urbana, desde la sociología, todas estas subdisciplinas de lo urbano, el trabajo, la sociología de la educación, la sociología política, etc., digamos, son comunidades que se van especializando cada una en su propia expertise, y eso está bien. Lo que creo que no está lo que creo que no es favorable es que las comunidades se aíslen dentro de la propia universidad. En el mismo departamento, por ejemplo, en la UAM, hay querellas entre los investigadores, pero querellas de años, ¿no? Y a veces, a mí me parece, lo vemos, las generaciones que venimos, me parece que es algo absurdo y que nosotros no vamos a reproducir. Es decir, tenemos otra actitud,
pero también juegan varias cosas, ¿no? Digamos, hay comunidades que no operan en red, digamos, o es una red muy limitada. Digamos, la red es este intercambio, esencialmente es este intercambio de conocimientos, es un intercambio de experiencias. En estas comunidades hay, bueno, los especialistas en su campo, son muy especialistas en su campo, pero son insensibles a la sociedad. Recuerdo en alguna ocasión que se estaba buscando un tutor a un tesista de maestría, diciendo, bueno, tenemos que buscar a un experto en el tema que el joven va a investigar. Dice, sí, vamos a ponerle un gran economista, etcétera, etcétera, pero está muy ocupado, a lo mejor no le va a dar tiempo de asesorarlo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces otro economista, alguien que sea sensible al problema que está investigando, y eso a veces no es tan fácil. Digamos, a veces los posgrados buscan y no encuentran con quién, cada quien está muy ocupado en sus proyectos, etcétera, pero el científico, la ética científica debería estar abierta siempre a la construcción del conocimiento, es decir, colaborar en esta producción científica, ¿no? En las comunidades. Digamos, es un desánimo para seguir aprendiendo y construir conocimiento científico. Hay muchas cosas, conocimiento limitado, falta de tiempo, desinterés. Hay unos científicos que dicen, bueno, es que yo tengo que hacer esto y a mí no me da tiempo ya para leer más. Bueno, ya con mi trabajo aquí de tiempo completo, pues no me da tiempo de leer. Nos decían, ustedes como estudiantes, pues tienen una gran ventaja, que tienen tiempo para leer. Y digo, bueno, entonces, ¿cuál es la vida? El quehacer científico también implica leer lo que los demás escriben. Eso es nuestro trabajo, leer lo que los demás investigan. Hay mucho arraigo en la tradición. Yo he visto muchas diferencias, por ejemplo, en los movimientos sociales, identidad colectiva, de que abordan los mismos problemas, pero de distintas formas o perspectivas. Pero digo, eso no tiene por qué ser algo excluyente, sino si tú le ves por un lado y yo le veo por el otro, vamos a intentar problematizarlo, ¿no? Es decir, la realidad social tiene muchas dimensiones, opera en distintos niveles y hay muchos niveles de interpretaciones. La idea es generar esos conocimientos diversos, pero las comunidades no necesariamente están dispuestos a compartir lo que hacen. Bueno, eso es, cerrando esta parte de las comunidades científicas, pues es una crítica constructiva, debe operar ello, las comunidades, un estado de ánimo que juega a la disposición del diálogo. Es muy importante, el estado de ánimo que tengamos sí permea nuestra actividad de docente y nuestra investigación científica. El estado de ánimo también puede impedir la comunicación y la construcción de la pluriversalidad. Y digamos, ¿qué tiene que ver esto con la teoría social y la metodología de la investigación? Pues mucho, porque si no hay, digamos, esa actitud que es pragmática, pero también con cierta inspiración hacia lo que Donati va a decir, Mustafa Bhaskar, es la búsqueda de la verdad. Digamos, es esa idea antigua en filosofía, de la búsqueda de la verdad. La verdad está bien, la construimos entre todos, pero es esa búsqueda, ese ímpetu, esa fuerza, esa motivación desinteresada de la ciencia, que, digamos, se ha aprendido también. Eso es lo que hemos llamado reflexión universal, perdón, reflexión relacional. Digamos, este contexto de pluriversidad se construye con base en el reconocimiento de saberes, experiencias de distintas disciplinas, que buscan incorporar la reflexión colectiva, la diversidad cultural, las estructuras sociales cambiantes, contextos y subjetividades. O sea, lo pongo en negritas varios párrafos de la presentación porque son como las ideas clave, ¿no? Por ejemplo, la subjetividad, eso ha sido todo un tema. Digamos, qué tan importante es incluir la subjetividad o analizar la subjetividad de los actores sociales en la teoría social. Muchas veces ha estado como un poco, o de manera muy importante, fuera de la reflexión teórica, sino que subsume, que
pues queda subsumida en algo así como una psicología. La subjetividad no se reduce a cuestiones psicológicas, sino que es todo un proceso configurativo de construcción de significados que median entre las estructuras y las acciones. Ahorita vamos a ver la propuesta de De la Garza. Y bueno, estas son las epistemologías del sur de manera general. Esto implicaría otra exposición, pero digamos estos son los puntos centrales en los cuales creo que es muy importante situarnos antes de ver la metodología, ¿no? Es decir, hay como dice Santos, hay esta sensación de agotamiento intelectual. Dice él, hay que salir de estos espacios de confort y de bienestar, hay que poner en diálogo saberes, afrontar problemas sociales, ambientales, culturales, históricos que atentan contra la vida de nosotros, el género humano, mujeres y hombres. Hay unas premisas de las que él parte, que la comprensión del mundo excede ampliamente la comprensión europea, eurocéntrica, norteamericana del mundo. No faltan alternativas, sino que lo que realmente falta es un pensamiento alternativo de alternativas. Eso es algo muy interesante. Yo creo que el configuracionismo, esa propuesta, tiene ese espíritu. Digamos, un pensamiento alternativo, de alternativas que busca incluir, pero que digamos que debe haber un proceso científico de poder estructurarlas de alguna manera o relacionarlas, donde el conocimiento popular también puede dar elementos muy importantes para dar soluciones a los problemas concretos, y las diversas interpretaciones del mundo también son muy interesantes, son muy importantes, son insumos muy importantes como una teoría social, casi como una teoría social. La diversidad epistémica del mundo es infinita y ninguna teoría general puede conseguir abarcarlo. La alternativa de una teoría general consiste en promover lo que reconocen aquí como una ecología de saberes junto a una tradición intercultural, es decir, una ecología, es decir, esta incorporación horizontal, científica y no científica, para interpretar el mundo y tratar de intervenir en él. Intervenir, ahora vamos a ver un poco el concepto de intervención en la relación social. ¿Para qué? Pues para atender un problema que está atentando contra la vida, contra nuestra vida individual y colectiva. La idea es pensar más allá de estos conceptos desde la historia en plural. Implica replantear las perspectivas pasadas y futuras a luz de otras perspectivas, desde lo ontológico, a través de las renegociaciones y definiciones del ser, de sus sentidos, y también eso implica pues abordar retos epistemológicos, epistémicos, desafiar la comprensión exclusiva e imperial del conocimiento, el privilegio epistémico del norte global. Esa es como la posición política que tiene estas reflexiones. Es interesante tratar de incluir la mayor cantidad de experiencias del conocimiento del mundo. Eso es algo que me parece que me parece algo muy novedoso, un buen estado de ánimo, incluir la mayor cantidad de experiencias, reconfigurar estas experiencias y construir puentes de intercomunicación. Es un buen estado de ánimo, y ahora con las redes sociales esto se vuelve muchísimo más real, más concreto. Las interacciones ya cara a cara, si no nos vemos, nos podemos ver de pantalla a pantalla, los correos electrónicos, las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Las plataformas de educación virtual sirven para, están impulsando también este estado de ánimo en la investigación. Es un diálogo intercultural, pero sí constituye un reto para el conocimiento de las raíces de la desigualdad, la opresión, la explotación del mundo. Esos son los principales problemas que Santos, las epistemologías del sur detectan: la desigualdad, la opresión, la explotación. Bueno, retomando la pregunta inicial, bueno, ¿a dónde va la teoría social? Bueno, la teoría social, una interpretación general, es que va hacia un giro, es un giro relacional, como dicen Mirbayer y Donati. Es un giro, es una relación, ya un debate ya en filosofía de la ciencia, de la relación sujeto-objeto, es decir, que el objeto determina el sujeto, si no es el sujeto que determina el objeto, no es así, sino que es el lenguaje, el giro lingüístico, el que más bien articula
esta relación, ¿no? No es el lenguaje, es la espacialidad, el giro geográfico, el espacio antecede a las relaciones sociales, y luego viene este giro relacional. Es decir, el giro relacional no quiere decir que no considere los anteriores giros, ¿no? Claro que sí, digamos, el giro relacional involucra no solamente la conjunción, la integración de las reflexiones previas hacia la perspectiva de pensar en y a través de relaciones. Cada una de estas relaciones tiene presupuestos ontológicos, epistemológicos distintos, y la idea de configuración es esta, ya vamos entrando aquí, es abordar la relación entre las estructuras, subjetividades y acciones sociales. Es la propuesta de la Garza. Lo llamamos configuracionismo relacional porque de entrada él piensa en relaciones también. No quiere decir que no reconozca las estructuras, ni que niegue a los sujetos, ni la capacidad transformadora de las acciones. No, claro que sí. Es decir, no los negamos, no se niegan, pero la idea es ver las intensidades en este juego relacional entre las estructuras, la subjetividad que media y la acción social. Digamos, es un ir y venir, ¿no? Pero es no una relación determinante, sino hay una presión, a veces fuerte, donde se configuran subjetivamente ciertos significados y hay ciertas acciones, pero tiene que ver varias mediaciones, estructuras, cultura, etc. Bueno, esta perspectiva relacional es una manera muy resumida que lo voy a poner aquí. Como decía Margaret Archer, la teoría social requiere de una ontología, es decir, de que existan argumentos que atiendan o que digan algo de la realidad, es decir, los fundamentos del realismo crítico en la cual se basa la perspectiva relacional o las perspectivas relacionales, porque hay varias, es que la construcción del conocimiento científico es relacional, es algo que ya habíamos dicho un poco, es social, la construcción del conocimiento científico es social, es decir, hay un paradigma científico, una práctica científica, hay una crítica a la hermenéutica y el positivismo. Todos estos puntos, el realismo crítico se va criticando todos estos puntos hasta a la idea de un paradigma de comprensión e investigación en las ciencias sociales. Bueno, de entrada, el realismo crítico recupera mucho la idea de paradigma. Es una crítica al positivismo. Digamos, el conocimiento científico no se genera por sí mismo de manera deductiva o contrastación de hipótesis, ¿no? Sino que lo que en realidad opera en las comunidades científicas son estas relaciones internas, este proceder social de que el conocimiento no se genera a través de la contrastación, sino en una relación de distintos procesos y estructuras sociales. El conocimiento científico no es meramente individual, como proceso lógico argumentativo, eso no es cierto. Es un proceso social, una lucha a veces entre personas, entre académicos, entre comunidades. Pero la idea es que hay que valorar la utilidad del conocimiento científico sobre la comprensión de lo real. Es decir, hay un peso importante en reconocer, tal vez pueda sonar un poco absurdo en el sentido común, pero de que en realidad existe, la realidad sí existe. En términos de otras interpretaciones diría, usted está violando las reglas del lenguaje, usted está hablando, usted más bien debería guardar silencio sobre este tipo de cosas, usted está violando las reglas del lenguaje, es decir, que la realidad existe. Es todo un debate ontológico muy interesante, pero esta propuesta relacional se suma al realismo crítico y se busca fundamentar en él para atender la realidad social. Hay, por ejemplo, hay académicos, perspectivas que dicen que la realidad social está constituida en el lenguaje. Es el lenguaje el que articula, estructura el mundo. Yo le digo perro porque perro yo le digo, o sea, el perro no existe en sí mismo, sino lo nombro como cual, el mito, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con los problemas sociales. Pero digamos, poniendo un ejemplo sencillo,
Decir, bueno, si la realidad social está articulada en el lenguaje, ¿qué pasaría si yo, como persona común y corriente, pierdo cierta capacidad de lenguaje y pierdo la idea o el concepto o la idea de morir o de un arma, la idea de arma, de morir, y voy caminando por la calle y en la Ciudad de México alguien me asalta con un arma y me mata? Digamos, el hecho de que yo no tenga esos conceptos en mi lenguaje o cognitivamente, ¿eso quiere decir que no muero? Claro que sí, claro que muero. Digamos, en un nivel de la realidad, la vida objetivada, pues, y se puede comprobar tanto empíricamente de cómo fallezco, muero. Es decir, el lenguaje es una, digamos, de las relaciones que articulan la realidad de distintos niveles, pero hay otras mediaciones de relaciones también. Es importante el lenguaje, claro que sí, el análisis discursivo, etc., pero lo que queremos atender aquí es a la relación, y el lenguaje es un insumo, una articulación de la relación que también hay que ir desmenuzando para entender la intensidad. Eso es lo que vamos a ir viendo en esta perspectiva. Lo que se trata es de ver relaciones e intensidades de las relaciones sociales, los vínculos. Hay un sentido pragmático, les comentaba, es decir, hacer sociología debe ser para algo pragmático, acercamiento y criterios para la teoría de la verdad. Es cierto, o sea, debe de haber, hay un buen espíritu, decía en esto, un buen estado de ánimo por la búsqueda filosófica antigua del amor al conocimiento, el desinterés hacia la ciencia, ¿no? La ciencia también tiene, es cierto, también tiene sus recompensas, sus castigos. Levinas le da la vuelta y dice, no es amor a la filosofía, es filosofía del amor. Debe haber una fuerte motivación científica por el descubrimiento de la verdad. De hecho, Donati, hay un momento, el sociólogo relacional, él dice que hay una unidad íntima de la verdad y que la verdad es la relación. Y hace ejemplos muy interesantes a lo largo de la historia de la filosofía, donde la verdad en realidad no es la materia, el objetivado, el conocimiento, el lenguaje, sino es la relación. Esa es la unidad íntima de la relación. La unidad íntima de la relación. Bueno, debe haber una correspondencia de la verdad. Es decir, el realismo crítico sí piensa en este concepto de la verdad. Digamos, nosotros, desde otras perspectivas, se diría, pues es que nosotros no probamos que sean verdades, no sabemos qué es la verdad, sino que vamos a ver si son verdaderas y sí o no. Pero de entrar al conocimiento o al significado de la verdad, no tendría mucho sentido. La verdad se construye socialmente. Bueno, el realismo crítico dice, bueno, sí debe haber una correspondencia con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, es esta relación que demanda conocimiento de qué es la realidad. Digamos, eso es lo que buscamos. Generamos hipótesis, conjeturas que deben ser respondidas, pero que no deben ser solamente conjeturas desinteresadas, sino que hay un interés, en verdad, pragmático, aparte de publicar artículos, puntos, lo que ustedes gusten, pero sí debe haber, además, una motivación, un interés por encontrar la verdad de la realidad social. Es decir, la relación, qué relación o relaciones, entramado de relaciones se están configurando en este problema donde la gente está muriendo. Digamos, eso es algo muy básico, ¿no? Digamos, la vida, ¿no? ¿Qué está pasando en este problema? Nos atendemos a este problema porque la gente está muriendo de hambre, hay igualdad, las mujeres están siendo asesinadas, los niños, etcétera, etcétera. Todos estos problemas atentan a la vida. Es necesario tener este espíritu de búsqueda de la verdad para encontrar estos problemas y las interrelaciones sociales que articulan estructuras y problemáticas, subjetividades. ¿Qué es una teoría coherente de la verdad? Dice Bhaskar. Dice, es el conocimiento consistente con el cuerpo de soporte. Es decir, lo que tú, o la teoría que tú propongas, que
que puede ser amplio, de alcance medio, pues debe de tener su correspondencia, ¿no?, con el cuerpo del soporte. O sea, bueno, el cuerpo científico, teórico, debe de corresponderse con lo que tú realmente estás diciendo. Es decir, yo puedo decir que está pasando esto, de que la gente está muriendo por tales causas, pero en realidad está pasando otra cosa. Y tal vez no quiero salir para ver qué está pasando allá afuera, sino yo desde mi escritorio, mi computadora, yo puedo ver las relaciones de la desigualdad, poner unos datos.